Bien, bueno, vamos a la penúltima presentación de este seminario, que va a estar a cargo de Matías Meira, quien va a presentar su trabajo que se titula Análisis del envejecimiento térmico no acelerado en modelos de bobinados impregnados en aceite mineral y éster natural. Matías Meira es ingeniero electromecánico de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y doctor en ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del SIGRE Working Group de 1 a 277 Liquid Test for Electrical Equipment y del Comité de Estudios D1 de Argentina. Su interés en investigación incluye la detección y diagnóstico de fallas en motores eléctricos y transformadores. Le damos la bienvenida a Matías. Bueno, estamos cambiando ya de tema, entramos en una categoría un poco más de nuestro agrado. Ya me facilitó bastante iniciar la conversación Sebastián con la introducción que hizo. Algunos detalles más, vamos a hacer algunas menciones, algunas características especiales. Los sistemas de aislamiento de los transformadores que nos interesan a nosotros están conformados por papel impregnado en aceite. Como bien dijo y nos anticipó, la vida del transformador es la vida de la celulosa y lo tenemos que conservar en buenos estados. Y la conservación de esa celulosa es básicamente función del aceite. Es decir, un aceite en buen estado va a garantizarnos que el papel esté en buenas condiciones. Históricamente, en los transformadores se ha utilizado el aceite mineral, es decir, por excelencia hoy pensamos en un fluido dieléctrico y pensamos en aceite mineral. Sin embargo, con el crecimiento de conciencia medioambiental, que ya hace varios años, es decir, nosotros lo planteamos acá como algo moderno, pero a nivel mundial esto ya se viene hablando de hace varios años, estamos migrando, o se está migrando, el mundo está migrando, de lo que es un aceite mineral hacia un fluido más amigable con el medio ambiente que hoy en día son los ésteres naturales. Acá entran las categorías también de los ésteres sintéticos, pero por cuestiones económicas, los ésteres naturales se llevan la preferencia por ahí en su utilización. Pero sin embargo, desde ese punto de vista, cualquiera de las dos alternativas son viables desde el punto de vista de medioambiental, que es algo que ponemos hoy en día mucho en peso, es decir, no es solo las cuestiones técnicas, sino que también el impacto que hacemos y que a SIGRE también atraviesa y le interesa mucho en sus comités incluso internacionales. Las solicitaciones, Sebastián habló de las solicitaciones mecánicas, pero también ese sistema de aislamiento de papel impregnado en aceite está sometido a otro tipo de solicitaciones, como pueden ser térmicas, es decir, producto de la operación normal del transformador, como también sobrecargas, químicas, es decir, el ataque, por ejemplo, ya puede ser de ácidos, de ingreso de humedad, mecánicas, es decir, solicitaciones que está sometido el transformador continuamente a esfuerzos mecánicos y que tiene que ser capaz de soportar, es decir, ya es una cuestión de esfuerzos mecánicos, y solicitaciones dieléctricas. Tenemos campos, tenemos tensiones, concentraciones. Nosotros queremos que un transformador, como se habla hoy con los aisladores, duren de por vida. Sin embargo, la vida es limitada, está sometida a estas solicitaciones. Uno diseña un transformador pensando que, o le gustaría que su capacidad de soportar esfuerzos sea una constante. Sin embargo, la realidad es decir, estas solicitaciones van a atentar hacia esta capacidad de soportar esfuerzos y va a hacer que vaya habiendo una disminución de su capacidad. Esos esfuerzos los tenemos de manera constante, es decir, el transformador en operación sin ninguna anomalía va a estar sometido a estas solicitaciones. Desde el punto de vista ya de la temperatura de funcionamiento va a hacer que comience a degradar su sistema de aislamiento natural. Eso es la expectativa de vida del transformador. Si nosotros diseñamos un transformador para que dure 20 años, que en la práctica, como no está cargado siempre a la máxima temperatura, son 40, 50 años, vamos a ir consumiendo esa vida con esas solicitaciones. Sin embargo, también aparecen solicitaciones puntuales, es decir, una corriente de cortocircuito que atraviesa el transformador nos va a generar una solicitación mecánica, es decir, esfuerzos mecánicos que nos va a consumir, como en un escalón, si lo representamos de una manera gráfica, esa vida útil. ¿Cuándo llega al final de vida? Cuando las solicitaciones de operación coinciden con la capacidad de soportar esfuerzos de la máquina. Entonces, en ese punto de encuentro, decimos que el transformador colapsa o llega a su final de vida útil.
En este sentido dijimos que los fluidos juegan un rol fundamental en la protección del papel. El papel, insisto, es la vida del transformador. Y estos nuevos fluidos que aparecen, estos nuevos líquidos dieléctricos, como el caso de los esteras naturales, van a tener estructuras químicas distintas, por ende van a tener comportamientos distintos, y lo que tenemos que hacer nosotros desde un punto de vista de diseño, de mantenimiento, ver cómo se comporta y cómo responde el transformador a estos nuevos fluidos. En este trabajo lo que estamos analizando son dos sistemas de aislamiento impregnados, uno en aceite mineral, que es lo utilizado tradicionalmente, y otro en éster natural. Éster natural de base de soja, una aclaración que es, hay distintas bases para los aceites vegetales, uno de los más utilizados es el de soja. Los modelos, esto es de laboratorio, es una escala de laboratorio, es un bobinado de 2 capas con planchuela de transformador, envuelta en papel de sección rectangular, es lo que se utiliza para la construcción de transformadores, un cilindro soporte interior de cartón de transformador T4, tenemos incorporadas medición directa de la temperatura a través de 2 termocuplas, medimos temperatura en el papel, en la parte superior y parte superior del aceite, de estas celditas, y el sellado lo hacemos a través de una junta de goma y unas tapas de teflón de 10 milímetros de espesor y espárragos en gran cantidad para asegurar el sellado. El setup utilizado es el que estamos viendo en esta foto acá a la derecha. Son 4 celdas, ahora vamos a ver, son 2 y 2 en realidad, puestas en serie, las que se les circula la misma corriente, que la controlamos a través de un setup o configuración de un toroide más un variac en su etapa previa. Los recipientes tienen un volumen de 3,6 litros. De esas 4 celdas, 2, si son 4 celdas iguales en cuanto a bobinados, en cuanto al cilindro cartógeno y demás, 2 están impregnadas en aceite mineral y 2 están impregnadas en éster natural. Esto tratamos de duplicar por si hay algún evento en alguna de las celdas, bueno, nos quedamos con la otra o tener un contraste de los resultados. Los fluidos, es decir, el aceite mineral y el éster natural, los estamos usando como nos los provee el fabricante. No hicimos ningún otro proceso previo. En este sentido, se nota en el contenido de humedad de 20 ppm para el caso del aceite mineral y 172 ppm para el caso del éster natural. Esas concentraciones de humedad son representativas, digamos, para un éster natural porque tiene mayor capacidad de absorber humedad, entonces naturalmente tiene mayor cantidad de humedad. Si no se le hace un proceso de secado, es algo esperado. Lo que sí tratamos fueron las bobinas, que las secamos en un horno a 80 grados centígrados durante 12 horas, sin embargo no se controló, se las pusieron ahí a las 4 iguales, como se manipulan un poco en el moldeado, tuvimos un recaudo ahí. Y la relación de papel, algo que quisimos controlar, bueno, tuvimos uno en 14,8 para el aceite mineral y uno en 14,7 para el éster natural. Ahí cambia la densidad del aceite por eso, o de los líquidos, por eso cambia la relación. Pero bueno, eso es algo representativo también que quisimos lograr de las relaciones que se utilizan dentro de los transformadores. La inyección de la corriente fue del orden de los 170, 190 amperes, que con eso logramos una temperatura de envejecimiento del orden de la temperatura de operación de un transformador, es decir, 75 grados centígrados. Esta temperatura es temperatura media en el papel, es decir, la temperatura más elevada. El ensayo en este sentido es un ensayo de envejecimiento no acelerado. ¿Qué estamos buscando acá nosotros? Porque esto lo podríamos hacer tranquilamente a mayor temperatura, pero que se lleven procesos de degradación química representativos de lo que ocurre dentro del transformador. Y eso es principalmente, hay que prestar atención en lo que es el éster natural. En el aceite mineral está estudiado, el envejecimiento acelerado es representativo, pero en el éster natural es un punto de debate. Es decir, se pueden dar procesos de degradación a mayores temperaturas que en temperaturas de operación no se den. Y específicamente asociados con el contenido de agua, que es la hidrólisis. Finalizada el envejecimiento, lo que tenemos pensado hacer es abrir las celdas y ya hacer una caracterización por métodos invasivos, como es medición del grado de polimerización, medición de humedad y también parámetros físico-químicos del aceite, pero eso implica la apertura de la celda. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ver una herramienta o un ensayo que existe para caracterizar los aislamientos sin la necesidad de su apertura.
Este ensayo, al ser no acelerado, el costo es 4 años de base, es decir, estamos comparando con la expectativa de vida de un transformador, es decir, 4 años en 20 siguen siendo pocos todavía, pero no es uno acelerado. Fuimos haciendo ensayos de respuesta dieléctrica, que es justamente de lo que vamos a hablar, en distintas horas, para ir viendo cómo avanzaba la degradación y la evolución de nuestro sistema de aislamiento. Y la gran ventaja que vamos a ver que tiene la respuesta dieléctrica es que nos permite determinar el contenido de humedad en la celulosa y la conductividad del aceite, a través de un ensayo no invasivo, ya que se trata de un ensayo eléctrico que no requiere la apertura de la máquina. Esa es una de las grandes ventajas de la respuesta dieléctrica. Estoy dando muchas vueltas sobre respuesta dieléctrica, que ¿qué es? No es ni más ni menos que tangente delta a frecuencia variable. Es decir, es una prueba de pérdidas dieléctricas, pero en vez de hacerlo a frecuencia de red, hacemos un barrido en frecuencia. De ahí obtenemos, bueno, la tangente delta en función de la frecuencia, que va a ser la relación entre la corriente de pérdidas, la corriente resistiva y la corriente capacitiva. Esa es la misma definición de tangente delta. ¿Cómo se obtiene la humedad y la conductividad del aceite a través de la respuesta dieléctrica? Porque es la parte más jugosa y más interesante de este ensayo. Nosotros, si medimos sobre un sistema de aislamiento, obtenemos una curva que va a ser la tangente delta, como dije, es decir, las pérdidas dieléctricas en función de la frecuencia. Medimos esto. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos una gran base de datos de aceites con distintas conductividades. Y tenemos también una base de datos con papeles con distintas concentraciones de humedad. Entonces, empezamos a machar distintas curvas o distintos fluidos con cierta conductividad y ciertos papeles con su contenido de humedad, y obtenemos curvas. ¿Hasta qué punto? Hasta el momento en que una de esas curvas que vamos machando por combinación coincida con nuestro modelo. Si esta curva que machea con nuestro modelo, con nuestra medición, esa curva modelo, es coincidente, ¿qué estamos infiriendo? Que nuestro aislamiento tiene la conductividad de esta curva y el contenido de humedad de la celulosa que se utilizó para obtener esta curva. Entonces ahí estamos diciendo, tenemos un aislamiento con tal conductividad y con tal concentración de humedad. Y ese es justamente el monitoreo que estuvimos haciendo, y como insisto, no requiere abrir al bobinado. Sí requiere quitarlo de servicio, y fundamental que esté estabilizado térmicamente para que la respuesta dieléctrica sea coherente. Eso aplica tanto para el modelo en escala de laboratorio como un transformador de potencia, independientemente de su tamaño, que esté estabilizado térmicamente. Las respuestas dieléctricas que obtuvimos fueron estas para el aceite mineral, estas para el éster natural, para las distintas horas de envejecimiento. Lo que podemos notar acá, por ahí a simple vista no se nota, pero si lo vemos en detalle, es que no hay una relación entre el tiempo de envejecimiento y el incremento de las pérdidas para el caso del aceite mineral, como sí lo aparece para el caso del éster natural. Es decir, las pérdidas se van incrementando proporcionalmente con el tiempo en el caso del éster. En el aceite mineral esto no se lo observó. También estas zonas acá son la zona plana, diríamos, es donde gobierna la respuesta del papel. En estos modelos lo que estamos viendo acá, que hay una baja influencia del papel hacia el final del envejecimiento, es decir, en las últimas horas son estas de color magenta, por ejemplo. Fíjense que ya sigue con la misma pendiente y no llega a ponerse plano, que estaría dando respuesta o caracterización del papel. Y en el caso del éster, fíjense también cómo para ningún tiempo hay caracterización o influencia del papel en las zonas de alta frecuencia. Sí los hay en las zonas de baja frecuencia. Acá estamos viendo la parte real de la capacitancia compleja. Acá lo que estamos viendo básicamente es la polarización del material, es decir, las pérdidas dieléctricas. Lo que podemos ver acá es que tenemos un incremento de las pérdidas dieléctricas con el envejecimiento. Esto es algo esperado. Y tienen un comportamiento por ahí distinto, es decir, una curva distinta si las comparamos una con otra, pero que conservan, diríamos, del estado inicial a su estado final. Tienen una lógica en los dos casos para cada líquido, y eso se debe a que son estructuras químicas distintas. Es decir, se lo justificamos a eso básicamente.
Acá estamos viendo la parte imaginaria de la capacitancia compleja, el C doble prima o equivalente al epsilon doble prima. Acá estamos viendo las pérdidas resistivas por conductividad. Acá lo que estamos teniendo son valores, y fíjense, pérdidas de conductividad en el caso del éster que son de un orden superior al caso del aceite mineral. Esto es esperado, que las pérdidas en el caso de una estructura de éster, en un aceite vegetal, sean mayores que el éster natural, el aceite mineral, perdón. Eso es esperado, pero es un orden mayor. Lo que les decía, la gran ventaja de respuesta dieléctrica, que nos da además el contenido de humedad de la celulosa. Acá podemos ver, bueno, en azul y en negro, las celdas de aceite mineral tienen menor contenido de humedad en la celulosa y eso lo atribuimos a una menor cantidad de humedad en el líquido originalmente que utilizamos para impregnar. Entonces, obviamente hay una migración ahí entre el agua que hay en el líquido y el papel. Entonces, al éster, al tener mayor cantidad que el aceite mineral, era esperado que las celdas impregnadas en aceite mineral tengan menor contenido de humedad que las del éster, porque ya arrancamos en condiciones distintas del líquido. El papel suponemos que arrancamos en las mismas condiciones porque hicimos el mismo proceso de secado. A lo largo del envejecimiento lo que podemos ver es que particularmente la celda 1 tendió a incrementar su contenido de humedad. Esta celda tuvo un comportamiento raro al principio, es como que estaríamos viendo un proceso de secado que no es típico, no está descrito para el aceite mineral. Y en el caso del éster natural lo que podemos ver es que prácticamente se mantuvo constante el contenido de humedad. Si bien es mayor, se mantuvo constante. La conductividad del aceite, de nuevo, como era de esperar, es mayor para el caso del éster natural, es decir, tiene mayores pérdidas dieléctricas. En el caso del aceite mineral, la conductividad es menor. Vemos que cambiaron las primeras horas de envejecimiento, pero ya después quedó prácticamente una tendencia para los dos fluidos. Es más, se logró por una estabilización antes para el caso del éster natural que para el aceite mineral. Como conclusiones del trabajo, ya algo estuvimos adelantando, pero el comportamiento de las pérdidas dieléctricas o de la respuesta dieléctrica es diferente para los dos fluidos. Lo que pudimos observar como característica es que tenemos una relación entre el tiempo de envejecimiento y el incremento de las pérdidas dieléctricas, o ese aumento de frecuencia que veíamos, ese desplazamiento de las curvas para el caso del éster natural, de manera proporcional, que no lo fue así para el caso del aceite mineral. El papel impregnado en éster natural presenta un mayor grado de humedad, pero eso lo podemos atribuir a que las condiciones iniciales de contenido de humedad de ambos líquidos no era exactamente la misma. Sin embargo, una característica que tiene la estructura de éster, que le da origen al aceite vegetal, es la capacidad de absorción de humedad y que esa humedad, ese contenido de agua, no vaya hacia el papel, porque químicamente queda atrapado y satura mucho más tarde que el aceite mineral. Otro detalle, y también esto por ahí nos da un poquito de razón, no sé si llamarlo de razón, pero que justifica esto, es que no ha variado ese contenido de humedad con el paso del tiempo. Es decir, si bien tenía mayor cantidad y fue mayor cantidad de agua al papel, quedó con esa cantidad. En cambio, en el aceite mineral parecería que hubo mayor movimiento de humedad del papel hacia el aceite o del aceite hacia el papel. Recordemos que esta migración de agua, del líquido o del aceite hacia el papel y del papel hacia el aceite es continuo y depende mucho del estado de carga, de las temperaturas, es decir, continuamente se está dando ese proceso de migración de un lado hacia otro. Y la conductividad del aceite tuvo variaciones durante las primeras horas de envejecimiento y luego se mantuvo constante. Eso fue para los dos fluidos, para los dos modelos impregnados en cada uno de los líquidos elegidos. Y tal cual lo esperado, el éster natural tiene mayor conductividad, es decir, mayores pérdidas eléctricas, que es un comportamiento típico, insisto, esperado, nada alarmante. Obviamente, si venimos acostumbrados de utilizar aceite mineral y vemos los valores de tangente delta, de pérdidas dieléctricas, de conductividad, de humedad, y decir, bueno, esto es seguro por ahora, por ahí es medio alarmante, pero hay que pensar que es otro fluido con otra estructura química totalmente distinta. Entonces, es típico. Esto sería todo. Quedo abierto a preguntas. Gracias.
Bien, muchas gracias Matías. Excelente la presentación. Bueno, ¿tenemos preguntas para Matías? Allá tenemos una pregunta. Ahí está. Bueno, Mati, felicitaciones un poco por la presentación. Eh, Quería repreguntar un poco en función de lo que habías comentado al principio, si bien se fue haciendo todo el seguimiento a través del ensayo no invasivo, ¿estaba proyectado hacerse después algún ensayo final? ¿Se hizo finalmente esos ensayos finales ya en una instancia más destructiva, quizás analizando furanos o algún tipo de análisis, o todavía no, están por hacerlo? ¿Cómo es un poco el...? Sí, la apertura de las celdas la hicimos un año después. Eso, bueno, fue origen de otro trabajo que estuvimos presentando en Sigré, en París, en 2024. Y bueno, llegamos a las conclusiones con grado de polimerización, vimos si hay mayor protección o no del papel. Vimos que a estas temperaturas, por ahí me adelanto un poco a las conclusiones de ese trabajo, lo que está dando vuelta es el gran debate, es decir, si me protege más al papel o no, esta cuestión de que retiene más la humedad, el éster, que el aceite mineral, y si tengo un papel más seco tendría mayor vida útil, un mayor grado de polimerización o un mayor cuidado del papel. Lo que vimos nosotros es que a estas temperaturas, que serían las temperaturas de operación donde los procesos de degradación que estamos buscando sean equivalentes a los de trabajo de un transformador, la degradación es similar. Digamos, no es que un fluido le estaría sacando ventajas a otro. Insisto, es un trabajo, un resultado de 5 años, es decir, un año más de esto que dio a la apertura. Y lo que estaríamos demostrando ahí es que, bueno, justamente hay que tener mucho cuidado, prestar atención especial a los envejecimientos acelerados realizados sobre un éster natural, digamos, porque nos puede llevar a conclusiones equivocadas, a dar respuestas apresuradas que por ahí en la realidad, como se opera un transformador, no van a suceder. ¿A qué voy? Un envejecimiento acelerado se lo puede hacer a 200 grados, con eso acortamos el tiempo y decimos, bueno, 200 grados equivale a 10 años, pero la pregunta es, en esos 200 años, se están dando esos 200 grados, se dan procesos, por ejemplo, de hidrólisis, y hago mucho énfasis en eso en el éster natural, que se dan a los 75 grados, ¿tenemos lo mismo? En el aceite mineral se comprobó, tenemos mucha historia de experiencia de campo, sabemos que las curvas de Reynolds responden bien y demás, pero porque los procesos de degradación químicos son distintos y porque las estructuras químicas son distintas de un aceite mineral que un éster. Entonces, nuestra conclusión por ahí, cerrando esto, es que las degradaciones a las temperaturas de operación son equivalentes. Uno podría elegir un fluido de este tipo pensando en cuestiones medioambientales, diríamos. Desde el punto de vista técnico, tanto envejecimiento, cuidado del papel, y me atrevo a decir lo que es análisis de gases disuelto también, es equivalente, teniendo las precauciones que son fluidos distintos, pero utilizando sus criterios, cualquiera de las dos son buenas opciones. Perfecto, gracias. Bien, bueno, muchas gracias Matías por tu presentación. Excelente, ¿eh? Lo despedimos a Matías.